Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? No sé si logran escucharme. Buenas noches, hola. Buenas Buenas noches, noches, se la Lice. escucha Sí, muy se bien. Buenas escucha, noches, Lice. Cristian. Se le Se escucha escucha, bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal el calor? Demasiado, ¿no? Estos días. sí, muy fuerte fue el en hoy día especialmente. Está muy Bueno, ni modo, nos toca trabajar. Bueno, esta sesión tengo algunas actividades planificadas para que podamos aprovechar. En un principio, vamos a reforzar un poco de la actividad que teníamos que desarrollar en la plataforma sobre la estrategia, método o alguna técnica que tenían que elegir de manera individual y aplicar en una planificación. En base a ello, vamos a conformar grupos. Yo voy a crear 8 salas, bueno, pequeños grupos, 8 grupos. Ya tengo distribuido los grupos, los voy a compartir en este momento para que se puedan unir a esa sala que está definida ya. Ya no sé si está claro lo que posteriormente les voy a orientar qué es lo que tienen que hacer en cada sala. ¿Ya? Para ello voy a compartir primeramente quiénes lo van a conformar los grupos pequeños y qué es lo que tienen que hacer. Bueno, estos son los grupos pequeños. Lo he conformado al azar, en algunos casos por orden alfabético de los apellidos. Son 53 participantes en este módulo. Ya entonces lo que les voy a pedir que se puedan fijar en qué sala es que tienen que unirse cada uno. Ya en la sala 1 tenemos a Aguada Diego, Aguilar Carlos, Aguirre Marco Araón, Alfaro Roberto, Aliaga Caterine, Apaza Eric. Ya esas personas se van a unir a la sala 1. Luego en la sala 2 está Aguada, está repetido este grupo, ¿no? A ver, sí, está repetido. Entonces solo vamos a tener, lo voy a eliminar este grupo. Lo vamos a conformar. Bueno, eso fue, bueno, esto va a ser grupo 2 entonces, ¿ya? Entonces, en la sala 2 estaría Chambi Walter, Churki Leonardo, Condori Samuel, creo que es, o es, así está escrito. Samuel imagino que es. No sé si puede confirmar. Samuel es, ¿no? ¿Verdad? Licenciada, buenas noches, Samuel. Ya. Bueno, así estaba en la lista que me proporcionaron. Corrales Alondra, Delgadillo Gabriela, Escobar Alejandra. Igual está con algunos errores, algunos nombres. Esos conforman el grupo 2 o la sala 2 que se van a unir. Luego en la sala 3 está Fernández Jonathan, Flores Juan, Freitas Nicole, Gualúo Luis, Hurtado Nelson, Hurtado Egla Martina. Ya esas personas van a unirse a la sala 3. Ahora la sala 4, Justiniano Ariel, Kruger Marcela, me imagino que se pronuncia así, Luna Jaime, Machado Cristina, Medrano Zulma, Mejía Cristian, Rodríguez Lía. ¿Ya? Esos van a conformar el grupo 4, por lo tanto se van a unir a la sala 4. Vamos a seguir con con el otro grupo. Mejido Sisi, Melena Mariana, Méndez Nelson, Montaño Lourdes, Montesinos Stephanie, Montero Mariano y Zuñagua Blanca. Esas personas del grupo 5 se van a unir a la sala 5, ¿ya? Luego tenemos la sala 6. Es Moscoso Priscila, Quispe Rocío, Quispe Luis, Ramírez Marcela, Roca Tainer, Saavedra Carolina, Salvatierra Julia, Sánchez Paola. Esas personas conforman el grupo 6 y se unen a la sala 6, por favor. La sala 7. Tenemos a Suárez Gliner, Ticona Giovanna, Vaca Alicia, Valdivia Elvia, Velázquez Reinaldo, Bombec Jailín, Zapata Yamilica.
Yamilka, imagino que es Yamilika, pero está escrito. Imagino que es Yamilka. Bueno, esos son los grupos. ¿Ya? Dice, ¿Sí? pues Adelante, no está mi adelante. nombre. Yo soy Atiare Sánchez Rosatalía. No Dice, bueno, no está. está tampoco con su nombre, dice. ¿Quiénes es que Soy no están? es con Yo también, Atiare. Ana Acevedo. A ver, lo vamos a poner acá, al grupo 7, ¿ya? Rosa, Talía. No sé por qué no Atiare. está en la lista oficial, pero a ver, vamos a verificar. Imagino que tal vez está en la, porque es la lista que me proporcionaron. Puede ser que lo haya eliminado, no creo, pero ya. A ver, después, ¿quién más faltaba? Lorena Araúz Melgar, licenciada. Ya, Lorena, por favor, se va a unir a la sala 2, ¿ya? Lorena, Verónica, ¿no? Verónica. Sí. Dice yo, Nora Melena Cebollo. Tampoco estoy en la lista. Ya, en la sala 3, por favor, Nora. Sala 3. Luciana Acevedo Díaz. Ah, wow, varios que me faltan, está raro eso. Ya. Luciana Acevedo. En el primer grupo, Luciana, por favor, en la sala 1. Guadalupe Arancibia también, falta también, licenciada. ¿Quién falta? Perdón, Guadalupe. Guadalupe Arancibia. Ya, a ver, Guadalupe, le vamos al grupo 4, creo. Guadalupe. También. De todas maneras, al finalizar en cada grupo, yo les voy a dar las instrucciones y el responsable me va a pasar la lista de las personas que han trabajado ya en cada grupo. ¿Quién más faltaría, perdón? Tal vez alguien que no haya nombrado. Ya, eso sería la lista de las personas que van a Dice, conformar las respectivas salas. Patricia. sí, Patricia Calderón, dice, no veo en qué A sala. ver, Patricia, sí, tampoco creo que está. A ver, los grupos más reducidos, en los primeros grupos los voy a meter, por favor, a los que faltan. En la sala 3, creo, Patricia. Ya, Patricia Calderón. Solo recuerden la sala, por favor, para que se puedan unir. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ahora en este momento yo les voy a compartir qué es lo que tienen qué es lo que tienen que realizar, qué actividad. Esta es la actividad que tienen que realizar. Es reflexiones en grupo sobre la planificación de la estrategia, método o técnica de enseñanza. ¿Ya? Primeramente, cada participante en su grupo, en su sala, debe presentar su estrategia, método o técnica elegida, que haya elegido, respondiendo a las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Qué estrategia, método eligió o eligieron? ¿Por qué eligió esa estrategia, método o técnica? ¿Cuáles son las ventajas de la misma? ¿Qué criterios consideró en la planificación? ¿Considera que es complicado, es fácil y por qué? ¿No? Cada participante va a presentar la estrategia que ha utilizado. Posteriormente, en grupo, ya como sala, como grupo pequeño, tienen que elegir alguna de las estrategias o métodos y responder igual de la misma forma a las preguntas que están definidas y compartir en plenaria ya al grupo grande, ¿ya? Deben responder las mismas preguntas de reflexión y discutir las ventajas y criterios de su elección, así como está en las preguntas. Luego, socializar en plenaria. Cada grupo tiene que designar un responsable para presentar la estrategia, método o técnica que hayan seleccionado para que pueda presentar en plenaria. El responsable va a compartir obviamente los aspectos claves que han discutido en base a las preguntas de reflexión o preguntas que están definidas aquí en la instrucción 1. El tiempo asignado para esta actividad está prevista, ¿no? Es máximo en realidad 30 minutos para que puedan socializar internamente en cada grupo y 10 minutos para la socialización. La idea es que ustedes puedan conocer también la experiencia de sus compañeros, cómo
cómo han trabajado, qué estrategia ellos eligieron, las ventajas, y de esa forma podamos conocer las diferentes estrategias, métodos de técnicas, ¿ya? Y aquí algo muy importante, nota, el responsable al finalizar la sesión debe enviar la lista de los participantes que trabajaron en el grupo, ¿ya? Eso me lo va a enviar a, a mi número o lo va a enviar a un enlace al chat del Zoom, ¿no? Pero el responsable debe remitir esa lista de las personas que han trabajado en cada grupo. No sé si hay alguna duda. Licenciada, buenas noches. ¿Será que nos puede volver a explicar, por favor, el punto 2 del grupo? El punto 2, esta, ¿no? Definición de una estrategia. Bueno, después de que cada uno de ustedes ha socializado en su grupo la estrategia, método o técnica que ha elegido, suponiendo Patricia ha elegido mapa conceptual, digamos, estoy suponiendo. Patricia o Guadalupe ha utilizado estudio de caso. Entonces, cada una va a socializar. Mapa conceptual es una técnica que permite identificar las ideas principales, ideas secundarias, estructurar la información. No se lo va a explicar de esa manera la persona que ha elegido un mapa conceptual. Lo mismo en estudio de caso, digamos, ¿no? La persona que en este caso Guadalupe, suponiendo que haya elegido, ¿en qué consiste ese estudio de caso? Y lo va a explicar tomando en cuenta estas preguntas. ¿Por qué he elegido esta estrategia? ¿En qué le va a ayudar? ¿Qué criterios ha considerado? Primeramente explican o presentan de manera individual o independiente. Después de que han socializado los 6, 7 integrantes de cada grupo, ya en grupo eligen ustedes de todas esas estrategias o técnicas o métodos que han presentado, una de ellas, y lo presentan en plenaria, pero ya como grupo, ya al resto de sus compañeros, que en este caso son más de 54. Lo que van a discutir primeramente es en ese grupo pequeño, ¿ya? No sé si se ha entendido. Muchas gracias, licenciada, se entiende. Bueno, entonces eso es lo que vamos a trabajar ahora. Licenciada, disculpe, y el tema que vamos a discutir en grupo, ¿tenemos que sacar un nuevo tema tal vez y presentarlo o tiene que ser más o menos según a lo que nosotros evaluemos en grupo, representar, ¿no? Nuestro tema o cómo podría ser? Jaime, en realidad lo que van a explicar ahora, digamos ya en grupo, es elegir solamente una de las estrategias, métodos o técnicas. Ya como grupo, ustedes eligen, digamos, ABP. ¿En qué consiste ABP? ¿Por qué eligieron esa técnica o método? ¿Cuáles son las ventajas de ese método? ¿Qué criterios se consideran para planificar? ¿Consideran que ha sido complicado, sencillo? Eso solamente referido La a la estrategia. técnica, estrategia o método, solamente referido a ello, tomando en cuenta estas preguntas. Ah, ya, licenciada. Gracias. Bueno, entonces voy a crear los subgrupos, ¿ya? Voy a crear los subgrupos para que puedan unirse. Son 7 salas. Lo voy a poner con los nombres del grupo, ¿ya? Grupo 1 lo voy a poner y luego igual grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7. Bueno, en este momento voy a abrir todas las salas, ¿ya? A ver, grupo 1 no se me ha cambiado, perdón, un momentito, por favor.
Van a cerrar automáticamente las salas en 30 minutos, lo estoy programando de esa manera ya. Mm, Ya. Bueno, entonces se unen por favor a la sala que les corresponde, de acuerdo a los grupos que he mencionado. Dice una pregunta, ¿en la sala en Zoom o en la plataforma? No, no, en Zoom en este momento. Lice, Y disculpe, ¿cómo hago para poder ingresar a las salas pequeñas? sí, sí, esa misma pregunta tengo yo. Buenas noches. Yo Hay también, en Lisa, las no puedo ingresar. opciones que les sale unirse a una sala en la parte de abajo. No sé si es de esa manera la presentación de su Zoom, pero les va a aparecer ahí unirse y tienen que elegir el grupo. Dicen buenas noches, no puedo ingresar y no me sale esa unirse, lo que usted indica. Tiene que salir, por favor, exploren ahí en la parte de abajo o tal vez en algunos casos está en la parte superior. En los tres puntitos, Hace donde dice un volumen más, que observe ahí en su es. entorno, en su contexto. Tal vez a alguien que se haya unido le podría explicar, por favor, es que a mí me salen diferentes opciones. Sí, por favor, yo entré tarde y no sé qué grupo me va a tocar, licenciada. Buenas noches a todos. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ariel Justiniano. Ariel, estás en la sala 4 o grupo 4, tiene que unirse. Muchas gracias. Buenas noches, yo también entré hace poco. Mi nombre es Stephanie Montesinos. Stephanie Montesinos, un momentito, por favor, les voy a orientar. Estás en el grupo 5, Stephanie. Ya, muchas gracias, Lisen. Dicen buenas noches, yo igual. He entrado hace ratito, no sé en qué grupo estoy. ¿Cuál es su nombre? Gliner Suárez. Gliner. Bueno, no sé si podría guiarles mediante este audio cómo ingresar al grupo, los compañeros que aún no han ingresado. Gliner, estás en la sala o grupo 7. A ver, les voy a asignar a los que están, por favor, a los que no están logrando unirse, ¿ya? Por favor. Deme un momento. Lo que pasa, el tiempo se nos va. El otro. A ver, Ariel no se ha unido. Ariel, le dije en qué grupo estaba. 4. 4, Ariel, a ver, Por vamos a favor. asignar al 4. Ya, Blanca, ¿en qué grupo está? 5. 5. Por favor, si me podrían ayudar con eso para que yo les pueda ayudar. Diego Aguada. ¿En qué Listen, grupo le sí, no sé cuál grupo estaré. A ver, Diego, vamos a verificar un momento. Tenemos poco tiempo. Los que ya están en sala pueden ir trabajando, por favor, en salas pequeñas. Diego. Estás en el grupo 1, Diego. Stephanie, 7 le dije, ¿no? Si no me equivoco. 5, Lisen. A 5. Ay, perdón, ya le mandé a otro grupo, Stephanie, ni modo. Me Puede uno al salirse. Puede No puedo salirse y yo le ingresar, asigno. dicen. No Les puedo estoy ingresar. asignando los que falten. Un poquito de paciencia, por favor, ¿ya?
Listen, Buenas noches, ya están todos en la sala, nuevamente en la sala principal. Listen, una listen, preguntita, soy listen. Henry, luego Tainer, por favor. No, la lista de los participantes de los grupos, ¿se lo podemos mandar a su número privado o al grupo del WhatsApp del diplomado? Me lo van a pasar a mi privado, por favor, o en el chat también del Zoom, ¿ya? Al finalizar, pero la sesión. Ya dicen que nosotros lo escribimos en una hojita, no teníamos computadora. Sí, no hay problema, si lo sacan como una imagen, igual no hay problema, ¿ya? Perfecto, Listen, buena, muchas gracias. Mejor Listen, en buenas, chat que nosotros verificamos todos los nombres. Listen, buenas noches. Los Sí, que sí, adelante. no hemos podido concluir y nos dejó a medias, ¿qué hacemos? Demoraron en entrar a la sala, y lamentablemente no se pudo concluir. Estábamos elaborando en realidad el trabajo. ¿Qué grupo es? Somos Sí, sí, perdón. El 6, por favor. Bueno, ¿qué grupos más terminaron ya? ¿Quiénes terminaron? ¿Todos lograron Sí, por terminar? favor, tiempito. Listen, buenas noches, va a disculpar, el grupo 3 igual, porfa, Listen, es que nos ha faltado un poquito. Ya, a ver, vamos a darnos 10 minutos más para que 15, puedan... profe. Listen, porfa, Ya. 15 que sean, porfa. Listen, es muy poco, por favor, si nos Sí. puede dar un poco más de listen, tiempo. el problema fue que no se mandó el documento y no teníamos cómo hacerlo. el Exacto, trabajo. ahí también pasamos más de 15 minutos, creo, esperando el Ya, documento. vamos a darnos para que todos podamos hacer un bonito trabajo, unos 20 minutos más nos vamos a dedicar a eso. Voy a volver a abrir las salas Por correspondientes, favor. ya, y se vuelven a unir. Por favor, mi grupo no terminó todavía. Ya, 20 minutos entonces vamos a programar. Dijo 20, Listen. Sí, sí. Listen, mejor pues hasta las 19:30 directamente, listen, 19:50, hasta las 19, ¿o cómo es? Sí, Hasta las listen. 20:30, 20:30, Sí, por Es que favor. mucho que no sabemos manejar casi el Zoom y estamos dictándonos cada uno, por Sí, favor. sí, Exactamente. entiendo, estamos aprendiendo todos igual. Ya está abierta la sala, pueden unirse. Qué amable, muchas gracias. Listen, ya terminó el tiempo para todos, listen. Buenas noches, ahora sí todos estamos en la sala principal todos. Iniciaremos con la plenaria, por favor, de manera sintética. Cada grupo va a tener máximo, bueno, 10 minutos es demasiado, 5 minutos yo creo que es más que suficiente, ¿ya? En unos 5 minutos estarían compartiendo la estrategia, el método o técnica que han trabajado, tomando en cuenta las preguntas, ¿no? ¿Qué estrategia, método o técnica eligieron? ¿Por qué eligieron esa estrategia, método o técnica? ¿Cuáles son las ventajas de esa estrategia? ¿Qué criterios consideraron en la planificación? ¿Lo hallaron complicado o es fácil de aplicar? ¿Por qué? Cada grupo, en base a esas preguntas, va a socializar. Ya, vamos a empezar con el grupo 1. ¿Quién es el representante del grupo 1? Por favor, empezaremos. Buenas noches, licenciada. ¿Caterine? Caterina Liaga. Sí. Bueno, Caterine, no sé si va a compartir pantalla o solamente va a ser verbal la socialización. Porque igual pueden compartir si desean. Va a ser verbal, licenciada, para disculpar. No, no lo hemos preparado. Bueno, adelante entonces. Ya. Bueno, mi grupo 1 hemos, mediante todos nuestros casos, nuestras estrategias, hemos elegido el estudio de casos porque la mayoría nos hemos enfocado en ese. Entonces, la estrategia de estudio de casos, ¿por
que tiene un enfoque pedagógico que es amplio y se utiliza en la educación superior justamente para promover el aprendizaje significativo, incluyendo la aplicación de prácticas del conocimiento. Entonces, las ventajas que tiene el estudio de casos en base a lo que es el tema de elección de el nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos en los adolescentes de quinto y sexto de secundaria en una unidad educativa específica. Las ventajas son de los métodos anticonceptivos, sería la contextualización. Las ventajas del estudio de casos acerca del tema de los métodos anticonceptivos, ahora sí, sería Así la es. contextualización, que vendría a ser los casos que se basan en las situaciones reales o escenarios que los adolescentes pueden encontrar en sus vidas diarias. Aparte del aprendizaje activo, ya que la estrategia involucra a los adolescentes de manera activa en el proceso del aprendizaje. El desarrollo de habilidades de la toma de decisiones también, ya que el adolescente va a aprender a tomar las decisiones en base a la información que le estamos brindando, eh, y la consideración de factores emocionales y éticos en los cuales pueden incluir aspectos emocionales relacionados con la sexualidad. Entre las desventajas nos encontramos con la sensibilidad cultural y ética, ya que se puede plantear en cuestiones de moral, ya sea de culturas complejas en distintos adolescentes. Nos podemos encontrar con esas situaciones. Y también la posible incomodidad también en base a esos temas de la sexualidad, la dificultad en lo que es la evaluación, que en ese caso van a ser evaluados mediante encuestas los estudiantes, y la diversidad de nivel de conocimientos, ya que nos vamos a encontrar con ya sea niveles muy básicos o ningún tipo de conocimientos acerca del tema, ¿no? Eso Bueno, sería el... este método ha sido muy difícil aplicarlo según su criterio del grupo y recomendarían al resto de sus compañeros aplicarlo. ¿Por qué? Mm, no ha sido difícil, ese yo creo que es no, bueno, nosotros, como le había mencionado, nosotros, la mayoría hemos elegido lo que es el estudio de casos porque lo hemos visto como un tema, una estrategia más directa hacia con los temas específicos que hemos tratado, ¿no? En este caso, en métodos anticonceptivos se va directo a lo que es los estudiantes, en base a lo que va pidiendo, ¿no? En base al diseño de caso que vamos planteándonos. Bueno, muchas gracias. Algo difícil que haya sido para ustedes aplicar este estudio de caso, ¿qué lo hayan más difícil? Mm, a ver, mm, a las... No, la verdad no, no la llamo. ¿Diseñar el caso es sencillo? ¿Ha sido sencillo para ustedes? No, no ha sido tan complejo como le había mencionado. Ha sido más sencillo porque se va más a lo directo, lo que es en los temas específicos que vamos abarcando cada uno de nosotros. Es una estrategia que va a lo directo, a lo directo. Bueno, muchas gracias, Caterina, y al grupo 1 que han trabajado y han abordado el estudio de caso. En realidad, este es uno de los métodos que más se utiliza en educación superior. Como su compañera decía, es un método que nos ayuda a abordar problemáticas de la vida real y de alguna forma también acercarnos, ¿no?, a la realidad que tanto buscamos y queremos promover. Si bien obviamente es sencillo cuando
cuando ustedes o los docentes manejan la disciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque van a contextualizarlo, van a problematizarlo, van a relacionar con los contenidos que se va a desarrollar. Y generalmente este método se trabaja en grupos, ¿no? En grupos de trabajo, entonces eso implica también, como docentes, ustedes deben utilizar instrumentos de evaluación que permitan la coevaluación y también la autoevaluación. No solamente como sugerencias, tal vez va a haber otros grupos más que van a socializar esa misma estrategia o método. Pasaremos al grupo 2. El representante, por favor, del grupo 2. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Yo sí quisiera compartir pantalla, por favor. Vamos a habilitar, ¿no? Sí, está permitido. Adelante. Creo que ya se ve, ¿no? ¿Se ve? ¿No se ve? Se ve, Lorena. Bueno, el grupo 2 somos 6 integrantes y en la primera parte habríamos respondido a las 2 primeras preguntas del trabajo. Hemos elegido la técnica Phillips 66 porque es importante para intercambiar las ideas e información en un grupo pequeño, y las ventajas que vemos es que favorece el desarrollo de ideas, crea vínculos en el grupo y se logra una conclusión respecto a un determinado tema. No, respecto a la planificación, es un método fácil porque solo es organizar grupos y ellos debaten respecto al tema para que se pueda desarrollar. ¿Recomendarían a sus compañeros la aplicación de esta técnica y qué criterios deberían considerar para aplicarlo? Ahí me va a colaborar el compañero por el que elegimos la técnica. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, compañeros. Es recomendable usar esta técnica, sí, cuando tenemos un grupo grande y necesitamos llegar a una conclusión, porque todos tenemos diferentes puntos de vista. Entonces, esta técnica Phillips 76 tal vez es algo que estamos haciéndolo ahora mismo. Nos hemos dividido en subgrupos. Entonces, hemos dialogado y hemos intercambiado todas las opiniones y hemos llegado a una conclusión de una manera más fácil. ¿Por qué recibe el nombre? Porque se hace 6 grupos de 6 personas y cada persona tiene 1 minuto. Todas las personas ahí se expresan. Por eso, doctor. Oh, licenciada. Bueno, muchas gracias al grupo. En realidad, esta es una de las técnicas que se sigue trabajando y como decía sus compañeros, es fácil de trabajarlo porque se conforma grupos de 6 para debatir, para analizar algún tema en específico, ¿no? Para que ustedes también como docentes, ya cuando sean docentes, y imagino que también hay algunos que son docentes, puedan aplicar esta técnica, ¿no? Para que puedan trabajar los grupos, principalmente los grupos. Obviamente las orientaciones que vayan a dar ustedes como docentes ya dependerá si van a analizar un tema en específico, si van a elaborar un mapa conceptual, si van a realizar alguna tarea en específicamente, en concreto, ¿no? Pero la idea es conformar grupos de 6 y eso les va a ayudar a ustedes, les va a facilitar la conformación de los grupos principalmente. Entonces pasaremos al grupo 3. Muchas gracias al grupo 2. El grupo 3, por favor, el representante. A ver, grupo 3. Está Fernández Jonathan, Juan Jonathan, Flores Juan, Freitas Nicole, Nora Melena, Patricia Calderón, por favor, cualquiera de los integrantes del grupo. Licen, buenas noches. Yo estuve conversando con mis compañeros
¿Me escuchan? Adelante, Alicia. Bueno, Nora, adelante, estamos escuchando. Bueno, yo quería comentarle que yo había hecho, como yo soy comunicadora social, había hecho un tema sobre, en mi tarea que usted dio anteriormente, había hecho sobre la redacción periodística. Y yo me basé en el aprendizaje basado en problemas. Ya, el Utilice ABP. eso de ahí, ¿no? Porque es lo que me favorece que para que los estudiantes tengan más, un ratito. Mire, utilicé la metodología del aprendizaje basado en problemas y después lo que voy a utilizar son cuáles son las formas para corroborar la autenticidad de una noticia para que salga todo bien redactadito. Me basé en eso, ¿no? En que los estudiantes formulan respuestas a las diversas preguntas en una primera instancia a través de lluvias de ideas, puedan compartir y socializar entre ellos, ¿no? Que pienso que así captan más rápido el aprendizaje. Bueno, algo más. Es fácil de aplicar este método, Nora, es fácil de El aplicar. objetivo ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es lo que permite? ¿En qué les ayuda a los docentes? ¿En qué les ayuda a los estudiantes a aplicar este método? Dice, los estudiantes aprenden a analizar la información y datos a interpretar. Los Ya, alumnos se excelente. vuelven más autónomos entre ellos, ¿no? Aprenden más. Y el docente también participa con ellos a darle lluvia de ideas para que ellos lleguen a enfocarse en la información. Bueno, Nora, muchas gracias al grupo 3 que ha trabajado el ABP. También es uno de los métodos que se aplica mucho en educación superior, inclusive en la sesión anterior yo les había mencionado que este es uno de los métodos que deberíamos utilizar para desarrollar competencias. ¿Por qué? Porque esta metodología o este método nos ayuda a analizar los problemas que están relacionados al contexto, al entorno más cercano al estudiante, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que afrontarlo con problemas reales del entorno a nuestros estudiantes, plantearle problemas que ellos analicen, que sean capaces de plantear soluciones, respuestas. En muchas situaciones ellos no van a lograr responder con sus conocimientos previos y eso les va a obligar a investigar, a profundizar y de alguna forma plantear, ¿no? Plantear propuestas de Claro, solución Lisa, a sus problemas. y nosotros como docentes estaríamos ahí para ayudarlos, ¿no? Hablarle del problema. Ellos solucionan y nosotros ayudándole a ellos, ¿no? Exactamente, la metodología de ABP es uno de los métodos que está más orientado a la investigación, ¿no? Aquellos docentes que trabajan o quieren trabajar en sus asignaturas, el tema de investigación, es recomendable la aplicación de este método, ¿ya? Entonces, muchas gracias al grupo 3. Al grupo 4, por favor, un representante del grupo 4. Buenas noches, licenciada. ¿Puedo compartir pantalla? Claro que sí, Jaime, adelante. Eh, a ver, aquí está. Mm. Bueno, no sé si se puede apreciar el documento, tal vez. Sí se puede visualizar, Jaime. Ya, muy bien, licenciada. El método, estrategia o técnica que nuestro grupo ha escogido ha sido la técnica de debate. Y bueno, ¿por qué escogimos esta técnica? Porque nos proporciona un ambiente para el intercambio de ideas en el cual participan todos los estudiantes y se analizan diferentes perspectivas y se puede construir argumentos sólidos y también se puede reforzar y también mejorar la personalidad del estudiante. ¿Cuáles han sido las ventajas para que podamos
elegir esta técnica ha sido el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante, como también este mismo va a adquirir habilidades de razonamiento bueno, debatiendo en este tema, el estudiante va a poder construir argumentos sólidos. También vamos a poder dar mayor motivación y participación a nuestros estudiantes y este va a poder reforzar y mejorar su personalidad. Como docentes, nosotros vamos a tener la ventaja de realizar un aprendizaje colaborativo a nuestros estudiantes, como también recalcando nuevamente van a participar todos y vamos a poder desarrollar las habilidades comunicativas del estudiante, como va a ser la oratoria, la expresión oral y corporal y el desenvolvimiento de este mismo. Y también la investigación individual. ¿Cuáles han sido los criterios para que tomemos? Los criterios que vamos a tomar van a ser la definición del tema, el objetivo, las reglas y el tiempo, como también la investigación y la preparación que éste va a tener, el rol que va a ocupar el estudiante, como también tener una argumentación clara y coherente, y en el cual todos tengan una participación equitativa, perdón. Ser breve y conciso, tener ética, como también tener análisis y recomendaciones como último paso. ¿Esta técnica nos ha parecido complicado o fácil? Bueno, a nosotros nos ha parecido un poco fácil porque se puede expresar una idea libremente de un tema anteriormente investigado y en el cual en este debate no hay ganadores necesariamente, sino quien sabe sostener mejor sus ideas. Y bueno, no se necesita mucho material, simplemente de bolígrafos y papeles, y esto nos puede servir para dar una solución a un problema y queramos sacar una conclusión. Ese ha sido, licenciada. Muchas gracias, Jaime, y al grupo que ha trabajado. ¿Cuáles serían las recomendaciones que darían a sus compañeros, a alguno de los grupos o participantes o compañeros que quieran aplicar esta técnica? ¿Qué les recomendarían? Sí, yo le Bueno, recomendaría, soy del grupo 4. Bueno, yo le recomendaría, digamos, que utilicen esta técnica porque le ayudaría al estudiante ya cuando sea profesional, un futuro profesional. Por ejemplo, la mayoría de nosotros en sus empresas o en los trabajos siempre tienen reuniones, ¿no ve? Y entonces esta técnica le ayudará a que pueda expresar su opinión, dar su punto de vista y dar conclusiones, recomendaciones. Eso sería, ¿no? De una bonita técnica de aprendizaje. Ariel, muchas gracias por la complementación y me alegra mucho que el grupo haya profundizado, ¿no?, en esta técnica. Si se dieron cuenta, obviamente algunas técnicas más están enfocadas a la parte cognitiva, a los conocimientos, a las habilidades. Sin embargo, también existen técnicas como estas que nos ayudan a trabajar los valores, el saber ser, ¿no?, en nuestros estudiantes. Por ejemplo, esta técnica ayuda a los estudiantes a que deben ser tolerantes, a respetar la opinión de los demás, a llegar a respetar y llegar a un consenso, ¿no? Entonces, ustedes tienen que definir el objetivo, por qué están utilizando esta estrategia, este método, esta técnica, tener una finalidad clara, ¿no? Entonces, me alegra muchísimo, como les decía, que hayan profundizado, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente grupo, al grupo 5. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Yo voy a representar a mi grupo. Bueno, en debate que hicimos, nosotros elegimos el método de aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque este es un método en el que cada persona, cada individuo puede utilizar este método. ¿Para qué?
para poder desarrollar estrategias educativas que se van a centrar en la resolución de problemas reales. Entonces, este método nos va a ayudar a trabajar en forma colaborativa para investigar, planificar o diseñar y crear las soluciones ante un problema real. Y su objetivo de este método es fomentar el aprendizaje, que sea siempre activo. ¿Por qué? Porque cada individuo, cada estudiante va a estar compartiendo todo lo que sabe y también ellos mismos van a estar aprendiendo para poder resolver un problema. Elegimos también este método por las ventajas que tiene. Las ventajas principales son que este método nos da aprendizaje activo. ¿Por qué? Porque promueve la participación activa de cada persona. También ayuda al desarrollo de las habilidades prácticas. También realiza un trabajo de colaboración y en equipo. ¿Por qué? Porque todos van a aportar para poder encontrar una solución ante un problema real. Otra ventaja también sería la relevancia y conexión que se tiene de este problema al mundo real. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar una solución en conjunto. Los criterios que se consideraron para la planificación en este método son que tengamos un objetivo de aprendizaje. ¿Por qué? Para que los estudiantes desarrollen a través de este proyecto los objetivos a los cuales quieren llegar para resolver este problema. El tema principal o relevante tiene que ser también significativo y que se relacione con la vida real para poder fomentar motivación y también el compromiso de cada persona o cada individuo. También este método va a necesitar de roles y responsabilidades, porque si vamos a hacer un trabajo colectivo o en grupo, vamos a poder dividir y repartir los roles como los investigadores, los diseñadores y los comunicadores. Así se hace un trabajo para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo. También vamos a necesitar los recursos y materiales. En el caso, como es para resolver un problema, aparte de impartir o intercambiar conocimientos, también vamos a necesitar adquirir nuevos conocimientos mediante referencias de libros, internet u otro tipo de herramientas o también interactuar con expertos en el campo. ¿Para qué? Para poder resolver el problema real. También vamos a necesitar de un cronograma para poder establecer plazos reales para mantener el progreso y la organización. Y esto también va a dar que sea una evaluación y retroalimentación. La evaluación que va a medir el progreso y el logro de los objetivos. Y la retroalimentación va a ser constante, ya que al intercambiar ideas entre el grupo, va a ayudar a adquirir otros tipos de conocimientos. Y también ayuda en la reflexión y en la metacognición. Al referirnos a metacognición, hacemos referencia a que cada persona va a tener de alguna manera puntos de vista diferentes que nos puedan aportar a resolver el problema. Este trabajo lo vimos así como grupo fácil. ¿Por qué? Porque como es un trabajo colectivo, ayuda a que podamos llegar a un punto en el que podamos resolver un problema real. Y como también este aprendizaje basado en proyectos, necesitamos también de personas expertas que nos puedan dar orientación para resolver el problema. Stephanie, muchas gracias. Muchas gracias por la explicación. De la misma forma, al grupo que ha trabajado este método. Al igual que el ABP, estudio de caso, proyecto es uno de los métodos que en realidad deberíamos aplicar todos los docentes en educación superior. Tomando en cuenta que en educación superior tenemos que abordar, resolver problemas o proponer soluciones a los problemas reales. Es nuestra obligación, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes apliquen este método, deben tomar en cuenta que al aplicar este método, tienen que seguir la secuencia, ¿no? de un proyecto.
¿Qué quiere decir eso? Primeramente, ustedes tienen que hacer un diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico de la situación real, cuáles son los problemas que están relacionados a su asignatura. Entonces, hacen un diagnóstico, identifican un problema y con sus estudiantes planifican un proyecto. Ese proyecto lo tienen que implementar y obviamente sistematizar los resultados, ¿no? Entonces, como su compañera explicaba, es un método que ayuda a los estudiantes, por un lado, a interactuar con su contexto real y plantear soluciones. Y también implica trabajar en equipos multidisciplinarios, tomando en cuenta que una problemática no solamente es abordada por un profesional en una determinada disciplina, sino varias disciplinas, ¿no? Entonces es un método completo. Los que quieran trabajar, profundicen, ¿no? Entonces les va a ayudar muchísimo en su labor docente. ¿Ya? Eso, muchas gracias al grupo 5. El grupo 6, por favor. Dicen, buenas noches. Adelante, Bueno, Priscila. tuvimos ahí, en el momento que nos reunimos, hemos llegado a un acuerdo para utilizar la técnica que sería de caso. La técnica que utilizamos. Esta estrategia de aquí de análisis de caso es un enfoque pedagógico que nos involucra al estudio detallado de las situaciones o problemas reales, a través de los cuales los estudiantes pueden aplicar ya sea sus conocimientos, sus habilidades, para así analizar cómo interpretar y proponer lo que es las soluciones. Continuando sería, ¿por qué nosotros, el grupo, eligió la técnica de caso? Porque este caso aquí nos brinda a los estudiantes una experiencia de aprendizaje enriquecedora, que significa basado en la vida real o ya sea en casos reales. Una de las ventajas que nos lleva sería el análisis de una problemática, que sería proponer soluciones, estimulando a los estudiantes y analizando criterios, donde los estudiantes pueden hacer ya sea un trabajo de campo. Otra de las ventajas que el grupo decidimos en escoger sería establecer las conexiones entre la teoría y la práctica, que esto aquí se enfoca hacia un solo objetivo de estudio, lo que nos permite es un análisis intenso y más detallado. Dentro de los criterios sería comparar, evaluar y comprender diferentes aspectos de un problema de investigación. Consideramos que es difícil, ya que toma un tiempo de investigación en el tema de los estudios y campo para la recolección de la información. Eso sería, licenciada, en cuanto a lo que trabajamos en el grupo. Muchas gracias, Priscila, por la complementación. En realidad son dos grupos que han trabajado y algo que ha mencionado es que esta técnica o este método, porque puede ser utilizado ya sea como método o como técnica, método generalmente para desarrollar toda la asignatura y como técnica para un tema específico y concreto, ¿no? Entonces, les va a ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de análisis, de síntesis, ¿no? Y aparte de, obviamente, profundizar y plantear también soluciones a los diferentes casos, tomando en cuenta que cada caso es particular, es diferente, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar a analizar a los estudiantes. Obviamente, el caso tiene que ser relacionado a la asignatura, no es analizar cualquier tema, ¿no? Sino tiene que estar relacionado a alguna de las temáticas que van a desarrollar en su asignatura. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta también las sugerencias que decía su compañera y también invitarlos a que puedan profundizar en este método o esta técnica. El último grupo, por favor, el grupo 7. Ya con eso estaríamos terminando para ya recién pasar a lo que nos corresponde desarrollar en esta sesión. Buenas noches, licenciada. Me habla Aileen. Bueno, en mi grupo hemos analizado el tema basado en lo que es la tecnología, el incremento del TICS. ¿Ya? Hemos elegido este tema porque
ahorita estamos abordando lo que es mucho la tecnología. En base a la tecnología es que estamos teniendo por ejemplo, esta clase que tenemos ahorita virtual, que es lo que nos está ayudando a que nosotros nos podamos capacitar tecnológicamente. Y las ventajas que tenemos que los estudiantes ahorita de los colegios, más que todos ahorita, todos los colegios están implementando lo que son las clases virtuales. Y eso es una ventaja que tenemos al implementar lo que son las tecnologías, ¿no? Y las desventajas que nosotros tenemos en la implementación de la aplicación tecnológica es de muchos estudiantes que algunos no tienen la posibilidad de tener lo que son un equipo tecnológico bien adecuado. Y otra desventaja que tenemos que pueden tener muchas veces son los estudiantes del área rural que son muchas veces no tienen lo que es la buena señal. Nosotros hemos implementado este tema haciendo la comparación, la ventaja y la desventaja, como lo estoy explicando, tanto de la tecnología avanzada, como está ahorita para algunos y como para otros estudiantes que no tienen la posibilidad de tener esta tecnología. Necesitaría más o menos de... Kailin, muchas gracias. Bueno, al grupo que ha trabajado. Sin embargo, hubiese sido más interesante que pudieran haber abordado alguna técnica, digamos, o una herramienta tecnológica para aplicar, ¿no? Porque existen diferentes tecnologías que los podemos trabajar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente a los docentes nos falta, me incluyo también yo, ¿no? Porque es diferente trabajar en una clase virtual que presencial. Y tal vez las técnicas que anteriormente han presentado los demás grupos están más direccionados en la mayoría para clases presenciales. Sin embargo, cuando ya trabajemos con las TICs o las TAC, entonces ya tenemos que conocer obviamente otras tecnologías, otras herramientas. ¿Ya? Bueno, con eso estaríamos terminando entonces la presentación de la aplicación de una estrategia, de un método o técnica para desarrollar un tema o una asignatura. Entonces, invitarles solamente a cada uno de ustedes como docentes que son o que van a ser, que profundicen en estos métodos o estrategias didácticas, porque de ello va a depender, obviamente, su rol de ustedes, ¿no? El cómo van a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación en sí de los estudiantes. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar a desarrollar el tema que nos corresponde en esta sesión, que son las estrategias de aprendizaje. También es necesario que ustedes conozcan, ¿no? Esas estrategias de aprendizaje. Cuando nosotros habíamos desarrollado la primera sesión, les indicaba que nosotros como docentes también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a aprender, enseñar a aprender, ¿no? Entonces, si ustedes no conocen o no profundizamos las diferentes estrategias de aprendizaje que existen, no los vamos a poder orientar. Y en ese sentido es importante, ¿no? Abordar el tema de estrategias de aprendizaje. Si bien ustedes lo aplicaron, pero también es importante que podamos profundizar en algunos conceptos. Para ello voy a compartir la pantalla. Bueno, no sé si está claro en relación a las técnicas, estrategias de enseñanza, que son las técnicas o herramientas que maneja el docente para poder enseñar, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las estrategias de aprendizaje. Bueno, esta es la dinámica, la técnica la actividad que hemos trabajado en aula, ahí digo, en el aula virtual, podríamos llamar, o en la sala. Me gustaría que recordemos esto. Si bien en la anterior sesión ya habíamos abordado, ¿cómo aprendemos? Esto es importante, ¿no? Que como docentes podamos reflexionar, porque de ello va a depender obviamente la elección o la definición de alguna de las técnicas. Por ejemplo, si ustedes quieren que realmente los estudiantes aprendan, entonces traten de utilizar obviamente herramientas técnicas donde ellos
¿no? Enseñan a otros. Por ejemplo, las técnicas que han mencionado, el estudio de caso, el tema de proyectos, ayudan porque van a tener que ir, por ejemplo, a las comunidades, a socializar, por ejemplo, si es un problema legal, si es un problema de tránsito o no sé, ¿no? Entonces existen diferentes problemas. Entonces va a depender mucho de estos objetivos que tienen ustedes como docentes, la elección de un determinado método técnico. Obviamente existen otros métodos, ¿no? O otros criterios, mejor dicho, para definir las estrategias o técnicas de enseñanza, ¿no? Que tienen que favorecer, como hace rato les decía, también las cualidades, los valores, tienen que estar relacionados a los contenidos de la asignatura que se va a abordar, tiene que promover obviamente un aprendizaje significativo, un aprendizaje participativo, colaborativo. Entonces, tomemos en cuenta esos criterios, por favor, al momento de elegir alguna de las estrategias de enseñanza. También es importante recordar que existen ciertas características del proceso de enseñanza-aprendizaje, que las mismas, como les decía, deben estar orientados a la solución de problemas reales del entorno, problemas que estén relacionados a nuestra profesión en la cual nos estamos preparando. Tienen que ustedes como docentes velar la relación, que exista una relación entre la teoría y la práctica. No solamente desarrollen teorías, conceptos, sino práctica, que sus estudiantes apliquen lo que están aprendiendo. No es importante también tomar en cuenta que ustedes tienen que reconocer los aprendizajes con los cuales ya vienen los estudiantes, ¿no? Ya los estudiantes tienen experiencias, tienen conocimientos previos, hay que rescatarlos y adecuarnos a ellos. Ya también es importante que al momento de planifiquen en diferentes lugares de trabajo, por ejemplo, no solamente utilicen el aula, sino llévenlos a sus estudiantes, algunos al entorno real, a otros escenarios de aprendizaje, obviamente dependiendo de lo que ustedes quieren que aprenda el estudiante en función a las competencias o características de la asignatura. Algo importante, también deben promover el trabajo autónomo o independiente. Ahora con el sistema de créditos, los estudiantes ya no solamente tienen que conformarse con lo que hacen con el docente, más bien ustedes como docentes tienen que planificar las actividades de aprendizaje autónomo. Por eso es que les dan, por ejemplo, se le asigna a los estudiantes las tareas, como los llamamos. Eso con la finalidad de que ellos puedan profundizar y ampliar, obviamente, sus habilidades. También es importante que combinen diferentes estrategias, ¿no? Tomando en cuenta los estilos de aprendizaje, eso lo vamos a abordar en la última sesión, que cada estudiante aprende de diferente forma y debemos adecuarnos y favorecer, ¿no? Favorecer a esos estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. También evaluar basándonos en evidencias, que nuestros estudiantes nos demuestren que están logrando hacer, que están desarrollando habilidades, ¿no? Entonces también hay que promover las actividades que articulen los tres saberes, saber hacer, conocer y ser. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente desarrollen las competencias, que es una tendencia actual en el tema de educación. Algo importante, no olvidarnos. ¿Cuál es el rol actual del docente universitario? Porque ahora estamos aplicando, como les decíamos, en la primera sesión, hemos abordado el tema del modelo constructivista y el modelo por competencias, inclusive el cognitivismo, ¿no? ¿Cuáles serán nuestros roles en ese entorno? ¿No? Entonces hay que recordar que nuestro rol como docente es ser el facilitador, ser mediador del aprendizaje. Nosotros tenemos que brindarles las herramientas necesarias a nuestros estudiantes para que puedan aprender. Tenemos que diseñar escenarios de aprendizaje. Por ejemplo, si nosotros queremos enseñarle el manejo, por ejemplo, de un microscopio, digamos, pero no tenemos un microscopio, ¿qué podemos hacer? Tenemos que buscar alguna forma de que nuestro estudiante logre. Tal vez podemos utilizar videos, podemos utilizar simulaciones, podemos utilizar. Entonces va a depender mucho de la creatividad del docente. Por eso es que tenemos que diseñar, ¿no? Herramientas, recursos de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y también uno de nuestros roles es prepararnos en nuestra disciplina, ¿no? Por el tema de la especialización, por ejemplo, precisamente por esa razón, porque al ser especialistas en su disciplina,
va a ser más sencillo desarrollar y profundizar y enseñar a sus estudiantes, ¿no? También algo importante, el rol de nosotros como docentes es hacer reflexionar a nuestros estudiantes sobre su rol, sobre su aprendizaje, por qué, para qué están aprendiendo, ¿no? Entonces, hacerles reflexionar permanentemente. También nuestro rol es enseñarle valores, enseñar a ser responsables, enseñar a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, también es nuestra obligación, nuestro rol. Obviamente existen muchas otras funciones, muchos otros roles que se nos asignan a nosotros como docentes, porque también al ser la educación uno de los pilares del desarrollo de un país, entonces obviamente recae también y tenemos mucha responsabilidad nosotros como docentes para con nuestros estudiantes, ¿no? También recordemos cuál es el rol del estudiante. ¿Será que solamente es adquirir conocimientos o también implica otros roles? Bueno, el rol del estudiante, aparte de aprender, es que tiene la obligación de desarrollar las competencias, ¿no? Para que él pueda desempeñarse de manera idónea en el campo laboral, en el campo profesional. También es su rol reflexionar sobre su aprendizaje, si está teniendo dificultades, si realmente está logrando lo que está previsto, qué le falta, ¿no? Y principalmente debe asumir su rol activo, su rol participativo, colaborativo que le corresponde en el proceso de formación. Entonces, el rol del estudiante es, como decimos, ser el protagonista de su propio aprendizaje, porque al final es el que tiene que aprender, ¿no? Entonces, solamente para recordar. Ahora, ¿qué son las estrategias de aprendizaje? ¿Qué vamos a entender por estrategias de aprendizaje? Habíamos definido en las anteriores sesiones lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que son las estrategias de enseñanza. De alguna forma también hemos definido lo que son las estrategias de aprendizaje, si bien no hemos profundizado, pero sí hemos mencionado. Entonces, la estrategia de aprendizaje lo vamos a entender como un plan de acción sistemático que utiliza un estudiante para poder adquirir, para poder procesar, para poder retener, para poder aplicar nuevos conocimientos y habilidades. También se entiende como un conjunto de acciones y técnicas que se utiliza para facilitar el proceso de aprendizaje y obviamente lograr un aprendizaje efectivo, ¿no? Las estrategias de aprendizaje pueden variar, ¿no? Según las características de la persona, la tarea o la actividad que hay que realizar o que tiene que realizar, pero generalmente para poder realizar cualquier actividad, un estudiante va a aplicar alguna técnica. Por ejemplo, para estudiar un tema para un examen. Cada uno de nosotros tenemos diferente forma de estudiar, utilizamos diferentes técnicas. Algunos utilizarán, por ejemplo, un subrayado, otros harán resumen, otros lo esquematizarán. Entonces, depende mucho, ¿no?, de la persona. Sin embargo, según las teorías de aprendizaje, ¿no?, las estrategias de aprendizaje también lo podemos concebir como un enfoque intencional y planificado que los estudiantes utilizan. Un estudiante utiliza alguna estrategia de aprendizaje con algún objetivo, como les decía ese momento, con algún objetivo, alguna finalidad. Y desde ese entonces se convierte en una estrategia, ¿ya? También las estrategias de aprendizaje están influenciadas por las diferentes teorías que existen, ¿no? Por ejemplo, la teoría del procesamiento de la información. Según esta teoría, las estrategias deberían estar más relacionados a los procesos cognitivos. Estas técnicas o estas estrategias les deberían ayudar a los estudiantes a interpretar, a analizar, a utilizar la información, ¿no? Por eso dentro de este grupo están las técnicas, por ejemplo, de organización, de repetición, de elaboración, ¿no? Todas las técnicas que están relacionadas a la parte cognitiva. Por otro lado están las teorías del aprendizaje del constructivismo. En esta parte, desde esta perspectiva del constructivismo, las estrategias de aprendizaje van a estar ligados a la construcción activa, de que el estudiante es parte, es el que construye sus conocimientos. En esta
de acuerdo a esta teoría, se debe utilizar técnicas que promuevan la búsqueda de la información, la reflexión, la resolución de problemas y también la colaboración, ¿no? Porque tiene que, obviamente, el estudiante lograr aprendizajes significativos. Por otro lado, está la teoría del aprendizaje social. Según esta teoría, debe existir una relación entre la teoría y la práctica, entre la observación, ¿no? Porque los estudiantes tienen que interactuar con el entorno, ¿no? En este caso, debe existir un aprendizaje cooperativo, debe existir un aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, ¿no? Porque es aprendizaje social, que es en relación o en una relación directa con el entorno social. Por otro lado, es el aprendizaje significativo, ¿no? De acuerdo a esa teoría, ustedes ya saben que un aprendizaje se vuelve significativo cuando le va a servir al estudiante, cuando el estudiante ve que es útil lo que está aprendiendo para su vida personal, para su vida profesional, ¿no? Entonces, depende mucho de las teorías, también la forma de abordar las estrategias de aprendizaje. También los vamos a entender las técnicas, ¿cómo los vamos a entender? Porque muchas veces se confunde entre estrategias y técnicas. Técnicas los vamos a entender como procedimientos ordenados que ayudan a obtener productos determinados, ¿no? Porque de alguna forma van a determinar cómo lo debemos llevar a cabo esa actividad. Por ejemplo, hacer un resumen. Esa es una técnica. Para hacer un resumen existen pasos que debemos seguir. Por ejemplo, primeramente una lectura, luego identificar las ideas principales, ideas secundarias. De esa forma vamos a construir, ¿no? Un resumen. Entonces, las técnicas son las herramientas o procedimientos que nos van a ayudar a cumplir con el objetivo del aprendizaje, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de las estrategias de aprendizaje? Las estrategias de aprendizaje juegan un papel fundamental, ¿no? En el proceso educativo, porque van a ayudar a los estudiantes a adquirir, a procesar, a aplicar conocimientos de manera más efectiva. Entre ellas tenemos, por ejemplo, que mejora la comprensión. Obviamente las estrategias o técnicas de organización, ellas ayudan, ¿no? A conectar, a interrelacionar la información y también a que los estudiantes puedan comprender el significado de los diferentes conceptos y generar nuevos conocimientos. Por otro lado, también las estrategias de aprendizaje promueven la autonomía, porque los estudiantes, en función a sus metas, a sus capacidades, ellos utilizan alguna estrategia, ¿no? De acuerdo a los objetivos a lo que ellos quieren aprender. Por otro lado, mejora la retención y transferencia de conocimiento también, porque los estudiantes a partir de estas estrategias pueden replicar, pueden transferir esa información, ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, para poder exponer un tema, si ellos utilizan un mapa conceptual, por ejemplo, un mapa mental, de alguna forma van a transferir la información. Entonces, también las estrategias de aprendizaje ayudan en ese proceso. Por otro lado, desarrollo de habilidades metacognitivas. Las habilidades metacognitivas son aquellas que el estudiante debe aplicar, pero para reflexionar sobre su propio aprendizaje, para ver si realmente está comprendiendo, si está entendiendo, si realmente está logrando aprender, ¿no? Entonces, estas habilidades metacognitivas es lo que le va a ayudar al estudiante a autorregularse a él mismo, ¿ya? Por otro lado, adaptación a diferentes estilos y contextos de aprendizaje también. Estas estrategias son flexibles, pueden adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje o características de aprendizaje de los estudiantes, también a diferentes contextos, entornos, ¿no? Por ejemplo, si un día están trabajando un tema específico y aplican un mapa conceptual y para desarrollar otro tema igual pueden utilizar la misma técnica, es decir, estas estrategias se adecúan,
¿no? Al contexto de aprendizaje. Existen diferentes tipos de estrategias de aprendizaje. Existe una clasificación muy común, podríamos llamarlo, ¿no? Que los clasifica en cinco grupos. Están las estrategias cognitivas, están las estrategias metacognitivas, las estrategias motivacionales, las estrategias sociales y estrategias afectivas. En estrategias cognitivas, como el nombre indica, están más relacionados a la parte cognitiva, a la comprensión, retención de la información. Entre estos podemos mencionar el resumen, la elaboración, también, por ejemplo, la elaboración a qué se refiere, aquellas técnicas que nos ayudan a establecer conexiones, analogías, todo referido a la información. También el tema de organización, que nos ayuda a estructurar la información, identificando las ideas primarias o ideas principales, secundarias, nos ayuda a organizar la información, a esquematizar con la finalidad de ayudar en la visualización, ¿no? De la misma. Por otro lado, están preguntas y respuestas también, ¿no? Que ayudan en la reflexión y también en el análisis. Otro es la visualización, que nos ayuda a crear o representar la información con imágenes o gráficos que nos facilita la información. Por otro lado está la inferencia también, que es otra de las técnicas que ayuda a los estudiantes a sacar conclusiones, a sacar o a deducir, ¿no? Principalmente a sacar conclusiones. Entonces tenemos este grupo de técnicas que son las estrategias cognitivas. Por otro lado están las estrategias metacognitivas. Como les decía ese momento, estas estrategias ayudan a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje de los estudiantes, a identificar sus fortalezas, a identificar sus debilidades, con qué técnica les funciona, aprenden mejor, entonces ellos aprenden a distinguir. Entre ellas está establecer metas. Los estudiantes tienen que ser capaces de definir objetivos claros sobre lo que quieren aprender, para que en función a ello puedan obviamente aplicar las estrategias o técnicas pertinentes. Por otro lado, como estrategia metacognitiva también se considera la planificación, porque los estudiantes o también nosotros como estudiantes tenemos que planificar el aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que queremos aprender? Por ejemplo, programar tiempo de estudio, organizar los recursos que vamos a requerir, qué técnica vamos a utilizar. Entonces implica una planificación. También monitoreo del progreso para ver si estamos realmente mejorando, si existen algunas áreas que no hemos logrado comprender aún y que tenemos que reforzar. Entonces, estas estrategias ayudan, como pueden darse cuenta, a reflexionar, a que el estudiante pueda identificar, ¿no? Sus debilidades. Por otro lado están las estrategias motivacionales. Estas estrategias están ya relacionadas a la regulación personal, ¿no? Que están relacionadas a la motivación, al interés hacia el aprendizaje. Algunas estrategias podemos ver establecimiento de metas desafiantes, por ejemplo, que como estudiantes deberían ser capaces de plantearse metas y direccionarse hacia ellas, ¿no? Obviamente va a depender mucho de la motivación personal y el compromiso que tenga para poder lograr. Por otro lado, esta búsqueda y relevancia también, ellos tienen que ser capaces de distinguir qué es lo más importante, y en función a ello también van a esforzarse más los estudiantes, ¿no? Entonces, en esta parte también podemos mencionar las estrategias de manejo de estrés. Como ustedes saben, el estrés sucede generalmente cuando no existe organización. Entonces, también debemos orientarles a nuestros estudiantes a tener un horario de estudio, a definir un espacio, un ambiente de estudio, ¿no? Entonces, existen otras técnicas más que están referidos a la parte motivacional, que les puedan motivar a los estudiantes a lograr o esforzarse más, ¿no? A lograr los objetivos que tienen ellos en cuanto a los aprendizajes.
Por otro lado están las estrategias sociales. En ella podemos identificar el aprendizaje colaborativo, ¿no? Que ayuda a los estudiantes a trabajar en equipo, a colaborarse en las tareas, intercambiar ideas, discutir sobre algún tema en específico. También tenemos debate y discusión, que ellos puedan ser capaces de desarrollar el análisis crítico, la argumentación, también ser capaces de presentar, de exponer un tema, ¿no? Y defender esa idea. Por otro lado, tutoría también entre pares se considera una técnica en que podamos, como docentes, darnos cuenta de cómo podemos organizar los grupos, donde un estudiante que sabe más puede brindar apoyo y orientar a sus compañeros, podemos aprovechar, y de esa forma, obviamente, desarrollamos también el aprendizaje colaborativo. También el trabajo en equipo, aprender a colaborar, a realizar tareas grupales, a asumir responsabilidades, ¿no? Y sobre todo, tener una comunicación efectiva, porque como ustedes saben, es difícil establecer una comunicación entre estudiantes o entre dos personas. Entonces, las estrategias sociales ayudan, permiten a cumplir esos objetivos. Por otro lado, están las estrategias afectivas. Estas estrategias ya se centran en cómo se puede gestionar las emociones, nuestras emociones y nuestras actitudes hacia el aprendizaje. Estas técnicas ayudan a mantener una actitud positiva a nuestros estudiantes, a reconocer y superar las barreras que podrían presentarse, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Un ejemplo de ello es el manejo de tiempo. Debemos aprender a administrar de manera eficiente el tiempo de estudio principalmente, ¿no? Por lo menos al día, los estudiantes deberían dedicarse 1 hora de estudio o 2, dependiendo de cuánto tiempo pasan, por ejemplo, una determinada asignatura. Se tiene que duplicar. Entonces, tenemos que orientarle a nuestros estudiantes de cómo pueden ellos optimizar su tiempo. También tenemos la visualización positiva, autorreflexión, autorregulación emocional. Estas habilidades sobre todo están orientados, como les decía hace un momento, a reconocer las emociones, ya sean positivas, negativas, qué es lo que sus frustraciones, en qué áreas tienen más dificultades, en qué áreas tienen más fortalezas. Entonces, estas estrategias les ayudan a los estudiantes a conocer e identificar sus potencialidades. Y ustedes o nosotros como docentes tenemos que conocer estas estrategias, de cómo nosotros podemos motivar a nuestros estudiantes, de cómo podemos permitir trabajar en grupos, en equipos, y de cómo podemos hacer reflexionar sobre su aprendizaje a nuestros estudiantes. Vamos a desarrollar o mencionar de manera general algunas estrategias. Por ejemplo, en este punto tenemos las estrategias cognitivas, las estrategias de organización o resumen. Entre las técnicas podemos utilizar mapas conceptuales, organizadores gráficos, esquemas, resúmenes escritos, el subrayado y toma de apuntes. Tomemos en cuenta que nuestros estudiantes generalmente no aplican adecuadamente estas técnicas. Por ejemplo, si ustedes, no sé, tal vez les ha pasado, les dicen a sus estudiantes, elabórenme un mapa conceptual. ¿Cómo les presenta un mapa conceptual generalmente los estudiantes? Tal vez alguien. ¿Cómo elaboran sus mapas conceptuales los estudiantes actualmente? Tal vez alguien, o no me están escuchando. Tal vez estoy hablando yo solita, creo. Estamos escuchando. Bueno, solamente para mostrarle algunos ejemplos. Generalmente cuando pedimos a nuestros estudiantes que nos hagan mapas conceptuales, nos hacen de esta manera, aquí como que está con una cruz. Nos copian párrafos, frases enteros y lo ponen en los óvalos. ¿No? Entonces, eso es lo que hacen generalmente. Pero sin embargo, nosotros como docentes tenemos que orientarles cómo deben elaborar un mapa conceptual. No solamente pedirles, me van a hacer un mapa conceptual, sino orientarles.
¿no? De que un mapa conceptual tiene una idea central que puede estar ubicado en la parte central o en la parte superior. Luego tiene las ideas principales, ideas secundarias y deben estar conectados con palabras de enlace, ¿no? Entonces, orientarles a nuestros estudiantes de esa manera. Porque si ustedes no les orientan, les van a entregar, así como les digo, frases enteras solamente en óvalos o en rectángulos, ¿no? Pero que no identifican las ideas primarias, las ideas secundarias. También quise mencionarles aquí que existen herramientas tecnológicas que les ayudan de manera gratuita, ¿no? A que puedan elaborar sus mapas conceptuales en línea. Por ejemplo, tenemos el MintMeister, tenemos el Smith, Mindomo, ¿no? Todas estas herramientas están disponibles, están en línea y podemos utilizar como docentes, porque tomen en cuenta que nosotros nunca dejamos de aprender, ¿no? Todos los días aprendemos. Entonces, en ese sentido, ustedes oriéntenles a sus estudiantes, ¿no? Cómo deben elaborar sus mapas conceptuales. De la misma forma, esta es una de las herramientas también que se utiliza. Este es el diagrama de Venn, ¿no? Como pueden visualizar ustedes, tenemos un punto de intersección que hace referencia a la relación que existe entre dos conceptos diferentes. Tenemos aquí las diferencias y tenemos las similitudes. Entonces, cuando ellos tengan que analizar algún concepto o conceptos que son diferentes y tienen que buscar un punto de intersección, cosas en común, entonces puedan utilizar estos organizadores como es el diagrama de Venn. Pero igual ustedes tienen que orientarles cómo debe realizar. Tenemos también los esquemas. De la misma forma, ¿no? Hay que orientarles que existen diferentes tipos de esquemas con flechas, esquemas con llaves, ¿no? Entonces, ustedes también como docentes tienen que saber qué tipo de esquemas hay, entonces profundicen también ustedes, ¿no? Que un esquema debe identificar también las ideas principales, ideas secundarias, ideas complementarias, inclusive ejemplos en algunos casos incluye, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que existen diferentes técnicas de aprendizaje que pueden utilizar los estudiantes. Por otro lado, como hacer un resumen, igual, un resumen. Generalmente los estudiantes no saben hacer un buen resumen, ¿no? Solamente copian algunos párrafos, algunas frases. Sin embargo, la idea del resumen no es esa, ¿no? No es solamente reducir, sino identificar las ideas principales, las ideas secundarias, y obviamente construir un resumen tomando en cuenta esas ideas. Por otro lado, inclusive el subrayado. No sé, por ejemplo, si han visto de alguno de sus estudiantes cuando subrayan todo el texto, no todo el texto está subrayado. Entonces también hay que enseñarles cómo deben subrayar, identificar las ideas principales, puede ser con un color, las ideas secundarias con otro color, los ejemplos con otro color. Entonces, ayudarles también a que no solamente subrayar, sino identificar las ideas principales, ¿no? Que ese es el objetivo de un subrayado. Por ejemplo, aquí yo les iba a pedir que me puedan hacer un mapa conceptual, pero realmente no nos va a dar el tiempo. Me hubiese gustado que puedan hacer aplicando alguna herramienta, pero si lo puedan hacer aplicando las herramientas que les había mencionado anteriormente, alguna de estas es sencillo. Es súper sencillo elaborar un mapa conceptual o un mapa mental. Ya, sin embargo, no lo vamos a hacer ya esta práctica. Por otro lado, tenemos otras estrategias cognitivas también. Como pueden ver, el uso de las memotécnicas y memoria. Entre ellas tenemos los acrónicos también. Los estudiantes, tal vez alguno de ustedes ha utilizado los acrónimos. No sé si alguien ha usado alguna vez. ¿Alguien ha usado acrónimos o nunca lo han utilizado esta técnica?
Sí, licenciada, en el área de salud se usa bastante porque hay términos que son muy difíciles de memorizar o son muy largos, entonces he visto que se usa bastante. Bueno, muchas gracias. Evidentemente, ¿no? Sobre todo cuando se tiene que memorizar palabras o frases muy largas, se puede utilizar los acrónimos, ¿no? Por ejemplo, solamente con los abreviados, creo que no lo tengo los ejemplos. Un ejemplo referido, por ejemplo, a ONU, digamos, Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, ONU, los acrónimos ONU, ¿no? Directamente. Entonces, igual para aprender colores, para aprender ¿no? diferentes frases o que tienen que aprenderse de memoria, son muy útiles los acrónimos, ¿ya? Por ejemplo, poner como un código, ¿no? Entonces, de esa forma ayuda en la memorización. Por el otro lado están la asociación visual también, que es una técnica que ayuda a recordar mucho la información porque tienen que relacionar, ¿no? Por ejemplo, tienen que relacionar con frutas, objetos, algunas frases o palabras que tienen que aprender, ¿no? Entonces son técnicas que pueden trabajar los estudiantes. Obviamente, si ustedes quieren aplicar alguno, lo profundizarán, lo profundizan y cómo pueden trabajar con los estudiantes. Otro es el de palabras claves. Hay que ayudarles a identificar las palabras claves, ¿no? Por ejemplo, a través de vocabularios y que puedan asociar ellos, ¿no? Las palabras claves. Por otro lado, las historias o narrativas también, que son historias cortas relacionadas a la información que quieren que recuerden los estudiantes, también puede ser útil. Repetición espaciada también, que es una técnica que ayuda a revisar la información en intervalos de tiempo, digamos, dejando un espacio, ¿no? Repetir una vez y luego dejar en pausa y luego volver a repetir, ¿no? Eso ayuda a retener la información. Entonces, son técnicas que tal vez para algunas personas pueden ser útiles, para otras no. De la misma forma, la organización y estructura, donde tenemos que seleccionar o agrupar palabras que están relacionados a un mismo tema, por ejemplo, entonces también puede servir y ser útil. También es importante tomar en cuenta que deben evaluar esas estrategias cognitivas, ¿no? La efectividad de esas estrategias cognitivas. ¿Cómo ustedes van a evaluar si la estrategia o la técnica, por ejemplo, de resumen ha sido efectiva? Como les decía, estas son estrategias más para la parte cognitiva. Entonces, pueden hacer preguntas de respuestas cortas, preguntas de opción múltiple. Estas técnicas les va a ayudar a ustedes a evaluar, ¿no? Obviamente, si realmente los estudiantes están analizando, están reteniendo, están comprendiendo la información. Por otro lado, tenemos las estrategias metacognitivas, ya las estamos desglosando para que ustedes puedan ir conociendo cuáles son, que las hemos desarrollado de manera general. Las estrategias metacognitivas son aquellas que están obviamente a fortalecer la autorregulación del aprendizaje, a planificar, a monitorear y evaluar el proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, establecer metas, si lo vamos a aprender un día, 2 días, no sé, en una semana, ¿no? Entonces se debe establecer metas. También se debe planificar, monitorear, que quiere decir la efectividad, si realmente estamos aprendiendo o no, que tenemos dificultades, que tenemos que enfatizar. Luego la autorreflexión, que lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Planificación y monitoreo del estudio. Es importante recalcar a los estudiantes, como les decía ese momento, que cuenten, que tengan un horario de estudio, que si van a estudiar en la noche, que si trabajan tal vez del día, pero que tengan un horario fijo para poder estudiar. Luego, establecer metas que puedan distribuirse sus tareas, dividir tareas, también utilizar herramientas de planificación. Por ejemplo, pueden utilizar no sé, una agenda, un calendario, por ejemplo, para poder organizar su tiempo. También regular el ambiente de estudio, que evite, por ejemplo, distracciones, que tengan un espacio iluminado, que tengan un espacio ordenado,
¿no? También realizar revisiones regulares, que ellos vean, por ejemplo, si no tienen alguna tarea, por ejemplo, para mañana, pero sí puedan repasar alguna información. Entonces también hay que orientarlos a los estudiantes. No solamente se estudia para cumplir con las tareas, ¿no? Sino que el horario de estudio que tengan deben respetar y aprovechar para poder profundizar o desarrollar otras habilidades. En las estrategias metacognitivas es muy importante, ¿no? La autorregulación, la autoevaluación y retroalimentación. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre su propio aprendizaje, como les decía, ese momento. Tiene que identificar las áreas que todavía le cuesta mejorar y también reconocer sus fortalezas. También evaluar, autoevaluarse, ¿no? Sus conocimientos, si le falta aprender, si tiene dominio, qué necesita revisar, qué necesita profundizar. También autorreflexión sobre sus estrategias de estudio, si las estrategias que está utilizando están siendo efectivas o cuáles puede cambiar, cuáles mejorar, ¿no? También la retroalimentación, buscar retroalimentación de los demás, autoevaluación comparativa, ¿qué quiere decir? Comparar, por ejemplo, nuestro trabajo con los estándares de calidad que nos piden, por ejemplo, los docentes. Si nos pidieron un mapa conceptual y comparar con lo que nosotros hemos realizado y con lo que nos ha pedido. Entonces, eso también puede ayudar. Por otro lado, dentro de las estrategias metacognitivas también es importante que los docentes evalúen, realicen la evaluación formativa. ¿Eso cómo lo pueden realizar? Obviamente preguntando, ¿no? Sobre la información, en qué áreas ellos necesitan todavía comprender o profundizar la información. También autoevaluación sobre las estrategias que están utilizando. La retroalimentación es muy importante, ¿no? Es muy importante, pero el punto de partida para una retroalimentación depende obviamente del estudiante, que sepa reconocer si todavía le falta, si todavía no ha logrado el nivel esperado. Entonces va a depender mucho del estudiante. Por otro lado, tenemos las estrategias socioafectivas. Como les decía, en ese momento existen las estrategias de trabajo colaborativo. Acá tenemos. Entre ellas también podemos ver las técnicas. Entre las técnicas tenemos, por ejemplo, tormenta de ideas, aprendizaje basado en problemas, enseñanza entre pares, debate estructurado, aprendizaje cooperativo. Pero la idea de estas estrategias de aprendizaje es que ayudan a entender el rol del estudiante, ¿no? Antes de comenzar cualquier actividad, por ejemplo, en un grupo, los estudiantes deben tener una meta para que en función a ello puedan distribuirse, asignarse los roles que van a realizar, cuál va a ser su responsabilidad y de esa manera organizada puedan cumplir los objetivos que tienen, ¿no? Los objetivos de aprendizaje. Por otro lado, estas técnicas o estas estrategias deben fomentar la comunicación abierta, haciendo preguntas, expresando sus puntos de vista, ¿no? Intercambiando ideas, discutiendo sobre algunos conceptos. Entonces, estas estrategias deben permitir, ¿no? Deben permitir un análisis crítico, deben permitir tener ideas o defender las ideas propias, pero respetando el de los demás. Por otro lado, tenemos dividir tareas y responsabilidades, como les decía hace un momento, a que los estudiantes deben trabajar en grupos, pero dividiéndose tareas y responsabilidades de manera equitativa, ¿no? De manera equitativa. Por otro lado, tenemos las estrategias de comunicación efectiva y expresión oral. Estas técnicas deben permitir ayudar a practicar la escucha activa, mejor dicho, que deben escuchar activamente. ¿Eso qué quiere decir? Con todos los sentidos, ¿no? Muchas veces cuando trabajan en grupo, algunos estudiantes o compañeros no les escuchan, ¿no? Están pensando o están distraídos. Entonces, la escucha activa es escuchar con los 5 sentidos, hacer preguntas y obviamente prestar atención, ¿no? Se refiere a eso. Entonces, estas técnicas de comunicación efectiva
ayudan a los estudiantes en la comunicación, ¿no? Principalmente con sus compañeros y con el resto de del grupo. Y también, obviamente, a interactuar, ¿no? A interactuar en la sociedad, con sus amistades, con su familia, ¿no? Entonces, estas estrategias son las que van a permitir ese aspecto, mejorar la comunicación. ¿Y cuáles de ellos? Por ejemplo, acá tenemos grabarse y escucharse a uno mismo. Cuando uno se graba, por ejemplo, utilizando, no sé, una aplicación tal vez en su teléfono, puede grabarse, por ejemplo, discursos y él mismo vuelve a escuchar su discurso, entonces se va a dar cuenta, va a identificar las áreas, por ejemplo, en las cuales todavía puede mejorar, ¿no? Y entonces pueda corregir los errores cuando ya le toque realizar, por ejemplo, alguna exposición. Entonces, también ustedes pueden guiarle de esa manera a los estudiantes. Por otro lado, tenemos las estrategias de gestión del tiempo y manejo del estrés. Ya les había mencionado ese momento que hay que enseñarles a los estudiantes a establecer prioridades, a planificar y organizar su estudio, a establecer pausas, por ejemplo, y descansos. Obviamente no creo que exista en el sistema educativo boliviano que los estudiantes solo estudien o que les encante estudiar. Creo que son pocos excepcionales o excepciones que existan estudiantes con esas características, ¿no? Ahora yo, para terminar la sesión, hice un pequeño jueguito. Me gustaría compartir con ustedes. De alguna forma también ustedes pueden aplicar esta herramienta que es el Movit. No sé si alguien ha utilizado esta herramienta. No sé, tal vez alguien ha utilizado esta herramienta. El Movit. No, Dicen, no. Bueno, en este momento yo voy a compartirles este enlace al chat del Zoom. Van a ingresar. Ustedes se van a dar cuenta que es muy dinámico. Ya es un jueguito. A ver, ingresan, pueden ingresar desde la computadora o también desde el teléfono. Ok, listen, ok. Listen, hay un problemita que cuando manda al chat y uno quiere entrar desde aquí, se sale de la clase cuando uno está pasando clase en celular. Bueno, no debería haber ese problema, pero voy a pasarlo al WhatsApp tal vez. Sí, listen, por favor. A ver, lo vamos a pasar entonces al grupo de WhatsApp y ustedes ya ingresan, los que están en computadora o desde su teléfono. Un momento, por favor. Ya, ahora sí, les estoy pasando en el grupo de WhatsApp. Pueden ingresar. Ok, dicen, gracias. Dicen, ya ingresé, vamos a responder a las preguntas. Sí, respóndanlo, por favor, porque está relacionado a los contenidos que hemos desarrollado. Bueno, tipo evaluación, pero en realidad es más dinámico. Y eso también ustedes pueden utilizarlo también con sus estudiantes. Ya, y tiene otras formas de utilizar esta herramienta. Pueden utilizar de diversas maneras. Listen, tenemos que entrar a lo que dice estrategias de enseñanza, donde dice jugar o... Exactamente. Sí, jugar y ponen las flechitas que corresponden. Es un juego solamente, no lo tomen como evaluación porque no va a estar registrado. Pero si ustedes quieren evaluar, como les decía, pueden utilizar esta herramienta.
Ya le hice, acabé de arribar. Bueno, 62.5 mi puntaje, Lice. bueno, Casi eso me aplazo. también, como se pueden dar cuenta, eso también les ayuda un poco en la parte de retroalimentación, no siempre para evaluar, ¿no? Sino más bien como una herramienta para que ustedes mismos pues, sepan y reconozcan en qué les falta o qué deben profundizar. Bueno, no sé, tal vez algún comentario, porque hasta ahora hemos corrido un poquito en tema de estrategias de aprendizaje, pero es más en realidad para el rol del estudiante, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar con ellos. No lo sé, tal vez alguien podría complementar o preguntar, no sé. Muy buena la técnica, licenciada, para evaluarnos en sí lo que hoy hemos aprendido. Sí, Tengo una. Licenciada, no sé si me logra escuchar. Sí, Jaime, adelante. Bueno, no pude ingresar yo al link porque me pedía que me registre y bueno, directamente se estaba pasando a que pueda crear una cuenta nueva de un correo electrónico, pero no pude realizarlo, pero sí me parece una buena técnica ya que es una retroalimentación en la cual, o como una retroevaluación también se podría decir, ¿no? De acuerdo al puntaje que uno saca. Bueno, me parece una buena estrategia ya que así podemos ver qué tanto ha entendido el estudiante como también ha puesto la atención al tema, ¿no? Exactamente, Jaime, ¿no? Como les decía, ya en la era de la tecnología existen diferentes herramientas que ustedes pueden aplicar y utilizar, no tanto para trabajar con los estudiantes, también para trabajar ustedes mismos, ¿no? Como docentes. Obviamente requiere tiempo en algunos casos, ¿no? Elaborar, por ejemplo, una buena presentación con alguna herramienta como el Prezi u otras, o el tema de Genial y, o sea, tantas otras herramientas, pero hacen que una clase sea un poco más dinámica, ¿no? Entonces, también ustedes, al asumir el rol de docentes, entonces tienen la obligación en realidad de ir profundizando, ir a la par, ¿no? De las nuevas tendencias de la educación. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, comentario, si no, estaríamos terminando la sesión de hoy día. Bueno, entonces hasta mañana todos.